Bueno, la nevología, aunque no es... A ver, la nevología es la parte de la hidrología que trata de la nieve. Evidentemente, en España no tenemos mucha nieve, con lo cual tampoco tenemos mucha tradición de estudiar estos fenómenos. Pero, bueno, bueno, a lo mejor con el cambio climático cada vez es más relevante y luego nos volvemos bastante expertos, pero la nevología sobre todo nos vale para entender un poco los recursos que tenemos hidrológicos. Vale. Entonces, ¿qué hacemos con la nieve? Lo primero que tenemos que hacer es medirla. ¿Vale? Entonces, tenemos distintas opciones. Y el tema es que el agua, cuando nosotros medimos la lluvia, siempre vamos a tener, sabemos que prácticamente no depende de la temperatura, el volumen de agua que tengamos. Es decir, bueno, si es un poco más caliente, puede ser que esté más, que ocupe más o menos, pero realmente con la nieve sí que depende mucho de su compacidad. Con lo cual, más que ver el volumen de nieve, necesitamos también conocer la densidad. Entonces, ¿qué podemos usar para medirla? Pues podemos usar pluviómetros normales, podemos usar, hay unos aparatos que se llaman bandejas o mesas de nieve, que también miden el peso, se pueden medir por niveles, ¿no? Con estas reglas graduadas. Podemos tomar muestras o recoger muestras. Lo normal es cuando ya tenemos nieve consolidada que vayamos a recoger muestras en lugares ya determinados. Y vamos haciendo como una toma de datos, ¿no? Para verificar cómo están los neveros. Esto se hace sobre todo pues, en lugares donde tenemos nieves perpetuas, en glaciares, ¿vale? En España solamente tenemos un glaciar, un sitio con nieves que no desaparecen, que es el Aneto, y bueno, pues hay gente que está estudiando un poco si aumenta o disminuye. Parecía que disminuía, pero ahora al parecer está estable. Entonces, en general, cuando cae la nieve, la primera densidad, o sea, la densidad va variando con el tiempo que lleva la nieve en caída, y al principio cae con una densidad de 0,1 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Luego podemos hacer esta transformación. Si tenemos 1 milímetro de nieve, va a ser 0,1 litros por metro cuadrado. Luego, en lugar, nosotros cuando hablamos de milímetros por metro cuadrado, para medir la pluviometría, cuando hablamos de nieve tenemos que hablar de centímetros por metro cuadrado. Y un centímetro va a equivaler a 1 metro. ¿Qué ocurre con la nieve? Es importante tenerla en cuenta, sobre todo en las sobrecargas de cualquier superficie que vayáis o cualquier elemento que vayáis a dimensionar, que sea susceptible de tener nieve encima, porque claro, cada centímetro va a ser 1 kilo por metro cuadrado. Con lo cual, imaginaos si caen 10 centímetros, 10 kilos por metro cuadrado no es despreciable. De hecho, cuando fue la nevada Filomena, lo que ocurrió es que muchas estructuras muy ligeras colapsaron por el peso de la nieve. Y aunque aquí no sea lo habitual, hay que dimensionar estos elementos acorde a esta sobrecarga, ¿vale? Por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Cae la nieve y vamos a tener una densidad del 0,1 gramos por centímetro cuadrado. Esto es una porosidad del 99%. Y hasta que llega y se convierta en hielo glaciar, que es un poco menos densa que el agua, ¿vale? Sabed que el hielo flota en el agua y se queda en 0,9 gramos por centímetro cúbico, va a ir pasando a lo que llamamos nieve granular, que tiene 0,3 gramos por centímetro cúbico, neviza, luego ya la nieve pues, más aplastada hasta el hielo que se queda a full. Vale. Los copos de nieve en realidad son unos cristales muy ramificados, por eso tienen como esa gran porosidad de tamaños casi microscópicos. Y se va compactando por el propio peso. Y también porque cuando aumenta el contenido de agua, se va derritiendo, cuando sube la temperatura, se van derritiendo parcialmente estos cristales y este agua se va pegando a los cristales de nieve. Por eso se compacta, ¿vale? Tanto por el peso como porque se va derritiendo y ese agua se va añadiendo o pegando a los copos de nieve. Y en general, pues la textura no suele ser, la compacidad pues no es uniforme, sino que tenemos zonas en las que va a ser más compacta que en otras. Vale. ¿De qué depende la fusión de la nieve? Pues va a depender de la situación térmica o contenido frío de la nieve. Bueno, ya empezamos con estas fórmulas con muchos factores que son todos prácticamente empíricos, pero que de alguna manera los tenemos que imaginar. O sea, al final muchas veces no vamos a tener datos reales, pero tenemos que intentar imaginar pues cómo está esa nieve para saber cuál es el contenido de frío de la nieve, qué capacidad, si se va a derretir. Y todo esto son los parámetros que utilizan
los modelos de nevología para intentar evaluar cuánto ha caído de nieve, cuánto recurso hidrológico tenemos en forma de nieve, porque no es despreciable. De hecho, aquí en Madrid, las presas que se están gestionando de abastecimiento por el canal de Isabel II tienen que tener en cuenta cuándo va a producirse ese deshielo de la nieve para que no se les ocurra una situación de gran avenida que desborde la presa y demás. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, no simplemente esperar a que ocurra, porque en desaguar una presa no lo puedes abrir a lo bestia. Sin embargo, tienes que programar una apertura gradual. Vale. Entonces, el calor específico del hielo es de 0,5 calorías por gramo y grado. ¿Esto qué quiere decir? Que para aumentar 1 gramo de nieve, 1 grado de temperatura, tenemos que aplicarle media caloría. Y por tanto, el calor específico y el de la nieve es... El calor específico de la nieve es 0,5 por la densidad de la nieve. Es decir, es lo mismo, pero depende de la densidad. Vale. Entonces, si tenemos que C sub n es el calor específico de la nieve y ρ sub n es la densidad, pero teniendo en cuenta que la densidad de la nieve nunca puede ser ni menor de 0,1 ni mayor de 1, resulta que siempre el calor específico de la nieve va a estar entre 0,05 y 0,5, o sea, o va a ser igual al del hielo o 10 veces menor. Por otra parte tenemos el calor latente de fusión, es decir, una cosa es aumentar la temperatura y otra cosa es cambiar de estado, y para eso hay que darle aún más energía, porque las partículas cambian un poco su entropía. Entonces, para pasar el hielo a agua tenemos que aplicarle 80 calorías por gramo, y esto es igual que la nieve seca. La nieve que sea totalmente hielo, que no tenga ninguna proporción de agua. Y con todas estas definiciones podemos hablar de un nuevo concepto o nuevo parámetro, que es el contenido de frío. Igual que podemos hablar del contenido de calor, podemos hablar del contenido de frío. Entonces, el contenido de frío de una capa de nieve va a ser igual, es negativo porque digamos, no son calorías, digamos, que hay que sumar, o sea, que son de menos para poder llegar a convertirlo en agua. Tendremos menos la densidad de la nieve por la altura de la nieve, por el calor específico del hielo y por la temperatura. ¿Vale? Hay unos fenómenos que intervienen en la fusión de la nieve, ¿vale? Entonces, uno es la convección. Entonces, el calor de convección va a tener en cuenta la temperatura del aire que tiene alrededor, y también va a tener en cuenta la velocidad del viento. Y vosotros lo habréis visto, si tenéis un hielo y lo dejáis a temperatura ambiente en un plato, tarda en deshacerse un tiempo. Si cogéis ese mismo bloque de hielo o ese trozo de hielo, lo ponéis en un plato, pero le aplicáis una corriente constante de aire, se va a derretir mucho más rápido. Porque el aire lo que va a hacer es que al moverse el aire, o sea, al derretirse, ese frío que tiene ese bloque de hielo va a pasar a las moléculas de aire alrededor. Y claro, eso, el aire se puede mover, que es el fenómeno de convección, a una determinada velocidad. Pero si vosotros le imprimís una velocidad adicional, va a ser mucho más rápido este fenómeno de llevarse el frío, ¿no? O de subir la temperatura del bloque de hielo. Entonces esto es lo que ocurre. Nosotros hay un parámetro que es K, y esta convección va a depender del parámetro K por la velocidad del aire menos la diferencia de aire con la nieve. Si le ponemos aire muy caliente, como si fuera la calefacción de un convector, va a ser mucho más rápido que si le ponemos aire a 0 grados, obviamente. Luego también tenemos que hablar de otro elemento, que es la condensación del vapor de agua. Vale. Cuando 1 gramo de vapor de agua se condensa, se liberan 597,3 calorías a 0 grados. Pero si condensamos 1 gramo de agua a 0 grados, se pueden fundir 7,45 gramos. Por tanto, si condensamos 1 gramo de agua a 0 grados, se pueden fundir 7,45 gramos de hielo. ¿Y esto de dónde viene? Vale. Pues es de dividir 587 entre 80 calorías por gramo.
Con lo cual, podemos hablar que el calor de condensación es igual a K por V, ¿vale? Que es la velocidad del aire por la diferencia entre la presión de vapor en el aire y la presión de vapor en la superficie de la nieve. Es un fenómeno parecido. Vale. Por otro lado, ¿qué otros factores pueden hacer que se derrita la nieve? Pues la lluvia. Y vosotros lo habréis visto muchas veces. Estáis en una estación de esquí y si llueve, pues al día siguiente no podéis esquiar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha caído la lluvia, tiene una determinada temperatura y la temperatura de la lluvia se transmite a los bloques o a los copos de nieve y lo que hace también es derretirla. Con lo cual, el calor de la lluvia este calor que va a aplicar la lluvia a la nieve se puede determinar como la temperatura del agua de lluvia menos la temperatura de la nieve por la precipitación, ¿vale? Por el volumen de precipitación. Por tanto, todos estos factores son los que van a dominar o van a gobernar cómo se nos va a fundir la nieve. Vale. Por otro lado, o sea, una vez que tenemos caracterizado el contenido de frío de una capa de nieve, también podemos hablar del albedo o de la radiación solar, es decir, durante el día la nieve va a tener un albedo. ¿Os acordáis lo que era el albedo? Que era la capacidad de reflexión de la luz de una superficie. La nieve prácticamente refleja todo, refleja el 0,9, con lo cual solo va a recoger el 10% de la energía que tenga la luz del sol. Pero eso también lo podemos parametrizar en función de la hora del día del año y de la latitud. Va a depender también de la conducción y de la convección del aire, de la condensación de vapor del agua de la atmósfera, del efecto de la lluvia y también se puede tener en cuenta el efecto térmico del suelo. Vamos a ver cómo se materializa esto para entender cuánto nos va a durar la nieve. O sea, todos estos factores son los que nos van a poder decir si se va a derretir una capa de nieve o si se va a mantener. Y eso es necesario, pues, tanto para una estación de esquí como para evaluar los recursos hidrológicos que vayamos a tener. Vale. Entonces, ¿cómo podemos ver los fenómenos de convección y de condensación? Pues, si esta es la placa plana de nieve y nosotros tenemos una velocidad de flujo del aire, pues vamos a ver que a lo largo tenemos que ver el diferencial de altura y vemos una velocidad del aire. A ver, bueno, esto no lo habéis visto vosotros, pero acordaros que al final cualquier fluido que se mueva libremente en contacto con una superficie que esté fija, en la parte que está en contacto con esa superficie la velocidad va a tender a cero. Y luego va a llegar a un momento que tenga una velocidad límite. Eso se puede ver con el aire, porque si subís a un punto muy elevado, vais a ver que hay bastante más viento que si andáis a ras de suelo. Y también se aprecia, si habéis ido estés en la piscina o en la playa, pasas menos frío si te tumbas que si estás de pie, ¿vale? Y realmente es que el aire que está en contacto con tu piel, tú estás mojado, y el aire que pasa al evaporar esas gotas de agua te va a dar frío. Estás perdiendo calor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos la temperatura de la superficie de la nieve, vamos a tener una capa de contorno de temperatura y esta capa, si no tenemos viento, pues va a tardar más en calentar, digamos, va a haber menos diferencia entre lo que tengamos, o va a tardar más en llegar a la superficie, a la temperatura de flujo libre, que si tenemos una velocidad de viento no despreciable que esté pasando a lo largo de esa superficie, por los fenómenos que ya hemos visto. Entonces, una vez que tenemos claro todos los factores, que bueno, hay tablas para evaluar todo esto, ¿vale? Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto es la densidad de nuestra nieve y cuánto es la capa que tenemos de nieve y la superficie. Entonces, para evaluar la fusión, determinamos la zona donde se produce el deshielo, ¿vale? Separando la zona superior sin deshielo y la inferior donde no existe nieve. Es decir,
¿Qué significa esto? Nosotros podemos evaluar, por ejemplo, si estamos en una cordillera montañosa, vemos, a partir de una cota tenemos nieve, y hay una cota en la donde tendremos nieves perpetuas, o por lo menos sabemos que en la época del año o el momento donde lo estamos evaluando no va a haber una fusión de la nieve. Entonces ya podemos definir una franja en la cual nosotros trabajamos. Una vez que tenemos esa franja, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la temperatura de deshielo es próxima a 0 grados, es decir, toda esa franja que esté por debajo de 0 grados, normalmente va a estar relacionado con la altitud. Todo lo que esté por debajo de 0 grados ya podemos considerar que sea deshelado, pero el resto lo podemos evaluar, ¿vale? Es como una evaluación a grandes rasgos. Entonces dividimos las franjas por alturas de 100 a 250 metros, porque claro, no podemos evaluar de la misma manera la nieve que está a lo mejor a cota 1500 metros que la que está a 3000 metros, ¿vale? Estamos hablando, puede ser, de grandes cordilleras. Vale. Entonces se supone una variación lineal de la temperatura. Vale. Si nosotros sabemos dónde tenemos, a qué cota, imaginaos que a la cota 1000 tenemos una temperatura de 0 grados y sabemos que a la cota 3000 tenemos menos 10. Suponemos que la distribución de temperatura es lineal, la variación de la temperatura, ¿vale? Eso es el modelo que se usa habitualmente. Y lo que se supone, sabemos que ha precipitado, que ha habido una precipitación, y ya podemos considerar en qué franja ha caído como forma de nieve. ¿Realmente es lineal o casi...? No lo sé. Yo, a ver, es muy probable que sea lineal. ¿De qué puede...? Porque realmente, bueno, si tenemos depende también de los accidentes topográficos, de cómo sea de cómo sea la orografía, pero normalmente piensa, cuando tú estás subiendo una montaña, realmente sí que vas teniendo, a esa pequeña diferencia de alturas, no tienes otro parámetro que te vaya a cambiar. Puede ser, por ejemplo, porque tengas viento, pero si tienes viento, salvo que estés comparando distintas orientaciones de ladera, bueno, vamos a decir que en ausencia de otros factores, como viento y demás, podemos estimar que es una distribución lineal, ¿vale? Una diferencia lineal de temperaturas. Vale. Entonces, imaginaos que tenemos una previsión de lluvia, ha llovido 50 litros por metro cuadrado, ¿vale? Determinamos la franja en la que estamos a 0 grados, y esa es como la límite inferior, porque nosotros va a llegar un cierto caudal de avenida. O sea, esto es para hacer una hidrología que tenga también nivología. Entonces, si solamente tuviéramos precipitación en forma de agua, no vamos a, simplemente calculamos de la forma que hemos calculado, que hemos aprendido en la primera parte de la asignatura, a calcular los caudales de avenida. Simplemente coeficiente de exponencial por el área, por la precipitación, dividido entre 3,6. Y con eso sacamos el caudal punta de avenida. Pero aquí, una vez que llegamos a la franja donde cae la nieve, ¿qué hacemos con esa nieve? No la podemos considerar como que aporte a los caudales igualmente, sino que tendremos que saber que tenemos ese volumen de nieve almacenada que en un momento dado se va a deshelar. Y eso es lo que queremos evaluar. ¿Y cuándo se va a deshelar? Y para que se deshiele, tenemos que quitarle toda la energía de frío, toda la cantidad de frío de ese volumen de nieve, y para eso tenemos que considerar primero, evaluar cuánto frío tiene almacenado, ¿vale? Para conseguir pasarlo a 0 grados y convertirlo en líquido, ¿vale? Eso es para eso sirve esta metodología. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, se supone que una variación lineal de la temperatura, se ve la precipitación ocurrida de nieve o de agua, y va a ser de nieve. Vamos a considerar que es de nieve si la temperatura del aire en la zona es inferior a la temperatura del deshielo más 2 grados. Es decir, hasta 2 grados podemos considerar que se va a producir precipitación en forma de nieve. Y cuando vamos a pensar que hasta que no estemos a 2 grados no va a haber deshielo. Vale. El cálculo de la cantidad de nieve deshelada que va a formar el hidrograma de deshielo puede hacerse por dos métodos. Hay un método que se llama por grado día, ¿vale? Entonces, la nieve deshelada, que es nieve fundida, y esto es un método anglosajón, por tanto es por pulgadas día, y tened en cuenta que esto lo tenemos que multiplicar por el área para conseguir tener un caudal, ¿vale? Va a ser igual a el coeficiente de deshielo, ¿vale? Por la temperatura del aire
menos la temperatura de deshielo. Y el método del balance de energía es, cuando no existe precipitación, la forma más simplificada es, bueno, pues hay una serie de coeficientes, coeficiente de deshielo por 0,09, ¿vale? Pues estos valores, y tenemos V, que es la velocidad del viento, porque va a influir en la convección, y P, que va a ser la precipitación, ¿vale? Y si hay precipitación, pues si la precipitación lo quitamos, por la temperatura del aire y la temperatura del deshielo. Entonces, si veis aquí, cuanto más caliente esté el aire, pues más deshielo va a haber. Y cuando no existe lluvia, bueno, pues no se utiliza una fórmula un poco más compleja, en la cual tendremos que tener también la temperatura del rocío, ¿vale? Entonces, esto realmente es porque nosotros vamos a tener una precipitación y cada día vamos a ir pudiendo integrar un determinado volumen de agua para conseguir que va a aportar al cauce, ¿vale? Y esa es la manera en la que los modelos que utilizan la nevología pues van a trabajar. Entonces no tienes directamente la curva normal, sino que vas teniendo cada día, vas haciendo estas aproximaciones, añadiendo lo que cae de nieve. Entonces, como sé que me lo vais a preguntar, ¿qué os puedo preguntar? Pues os puedo preguntar cómo se mide la nieve, cuáles son las densidades normales de nieve, cuál es el calor específico de la nieve y alguna de estas aplicaciones un poquito más aplicadas a un problema concreto.